Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora en la que nos estén viendo. Somos alumnos del cuarto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria de la Escuela Normal Primaria Oficial Profesor Jesús Merino Nieto. Con ustedes. Buenas, mi nombre es Alejandro Martínez. Mi nombre es Marco Antonio Flores. Y yo, Bernardo Escalona. Y su servidor, Mauricio Villaraldo Fernández. El presente video que estamos para grabar es un podcast dirigido al curso Pensamiento Pedagógico de la maestra, que nos imparte la maestra Blanca Estela. Bueno, primero vamos a partir, tomaremos segunda parte sobre la decolonización de algunos contenidos o proyectos que tenemos para impartir en las diferentes escuelas telesecundarias. En las escuelas, en primera instancia, estamos yendo a prácticas y posteriormente, si todo sale bien con la carrera y los exámenes profesionales, en nuestra plaza definitiva. Y aquí la pregunta es cómo decolonizar un pensamiento colonizado, estrategias decolonizantes, ¿cómo? Bueno, pues partimos de un punto, un referente importante, los pensamientos pedagógicos de las diversas partes del mundo, ¿no? Hablemos de dos posturas primordiales. Primero, una postura pedagógica europea y una pedagógica latinoamericana. Un contraste entre las dos serían pedagogías emergentes y pedagogías tradicionales, por llamarlas así. Y llamarlas tradicionales porque se han ocupado durante mucho tiempo y porque han sido referente para diferentes libros, para cursos, programas, planes que se llevan a cabo regularmente como copio, como referente de algún país, de algún estado en específico. Surge la idea principal de la duda en generar cuáles son aquellos tipos de pensamiento que nosotros podemos decolonizar de algún modo. Como tal, no hay una serie de pasos para poder llevar a cabo esta pedagogía decolonizante. Sin embargo, hay ciertas posturas que se manejan desde los contextos. Un punto importante de lo que hablas es mucho en las escuelas se observa que en las escuelas hay una gran diversidad de alumnos que vienen con muchos pensamientos decolonizados, pero lamentablemente nosotros como maestros o futuros maestros que también estamos en práctica no lo vemos tanto de importancia y más nos vamos a colonizar su pensamiento. Si nos damos cuenta, en una aula diversa podemos encontrar desde las personas que llegan a asistir como personas indígenas, también podemos llegar a conocer lo que son sus pensamientos decolonizantes, y eso nos puede como que brindar más información, no solamente la que nosotros podemos impartir, tanto en contenidos, sino dar más a conocer más información. Pero este es un punto muy importante que a veces nosotros no retomamos lo que es la decolonización por otras personas y seguimos colonizando. Ese es el punto. Bueno, podemos compararlo, ¿no? Por ejemplo, cuando realizamos la primera práctica, que fue antes de llevar el curso de pensamiento pedagógico, entonces podemos ya generar un poco de contraste, ¿no? De lo que hicimos en las primeras actividades, donde a lo mejor muchos alumnos tenían el conocimiento, pero nosotros como que no le damos la relevancia, ¿no? La importancia que tiene ello es algo que nosotros debemos trabajar con cada uno de los alumnos, darles la importancia de que su conocimiento es funcional, sirve y deben aplicarlo, nada más, no nomás quedarse con ese conocimiento, sino aplicarlo y generar aprendizaje en sus demás compañeros, como lo mencionaba mi compañero, ¿no? El tratar de que las clases, y como nos marcaba una lectura, generar que intervengan personas que tengan conocimiento, pero que hayan generado ese conocimiento a través de la experiencia, como pueden ser algunos campesinos, algunas personas que vengan de algunos pueblos originarios, de pueblos indígenas, donde ellos aporten sus conocimientos y generen un aprendizaje, ¿no? Porque no simplemente es como generar el aprendizaje que tiene una persona ya profesional en algún tema, ¿no? Es cuestión también de nosotros como maestros, que no nomás es pararnos en el aula y estar hablando y hablando y hablando, sino también generar que los alumnos generen preguntas hacia nosotros, entre ellos compartan diferentes ideologías para que ellos puedan seguir creciendo su aprendizaje propio, diferente a las diferentes
problemas, sucesos que ocurran en su contexto. Pues en este plan y programa de estudios 2022 se presta más, ya que se trabaja mucho con el contexto, entonces como que se puede generar un pensamiento de colonizador, pero sí nosotros como tal llevar a un pensamiento colonizador para que entre los alumnos pongan en diferencia y se vayan más a qué pensamiento ellos se quieren ir, para que no sea como cada maestro que luego llegue a impartir una clase y dice, no, así va a ser, así se va a realizar, y va a la casa, lo platica, sus papás dicen, tal vez no, tal vez sí, y ahí es donde el alumno se queda, ¿no? Se queda y ¿qué hago? Y en lugar de ayudarlo, nomás lo confundimos más. Entonces este plan como que es más enfocado, o se presta más para estos tipos de pensamientos. Trabajar en los proyectos, ¿no? En los proyectos escolares, en los proyectos comunitarios, ya generar el proyecto a base del contexto en el cual se va a relacionar o se va a realizar dicho proyecto. También otro punto importante que debemos tener en cuenta es el conocimiento de los alumnos, porque ellos tienen otros saberes y los de los recursos impuestos por el gobierno, pues ya tiene una serie de procedimientos que nosotros igual llevamos a cabo. Entonces, al realizar una comparación entre los saberes de los recursos didácticos con los de ellos, pues llega a haber un resultado igual, pero siempre se tiene una concepción muy distinta. Entonces, lo primordial es conocer el contexto, conocer especialmente los saberes de esas comunidades. Y bueno, también una parte de la lectura, una lectura que nos prestó el programa, o recuerdo bien que decía que no comparar a los alumnos. Es generar esa no comparación entre los alumnos, porque también pues muchas veces algunas escuelas tienen algunos proyectos, algunos resultados, y otras escuelas tienen otros proyectos, otros resultados, y muchas veces nosotros los comparamos, llegamos a comparar, que si esa escuela pudo, mi escuela también va a sacar, y no me importa si no sigo el procedimiento o una ideología de los alumnos, o sea, voy a seguir un procedimiento riguroso, donde los alumnos se lo aprenden, tienen que aprender para presentarle un examen, es lo que quiero presentar un examen, y es la parte que ya entra la colonización, de que se va a seguir un proceso, o sea, está establecido, se va a seguir así y se va a concluir así con tal de llegar a un resultado igual al de otras escuelas, y pues eso creo que no deberíamos aplicar nosotros como maestros. Sí, ahorita como futuros docentes, el momento que lleguemos a un aula y estas lecturas que nos han servido y seguir conociendo más el curso de pensamiento pedagógico, como que te queda más claro que puedes generar un conocimiento significativo a partir de lo que ellos saben y adaptarlo a tus actividades para que en un momento o en un futuro más adelante ellos lo puedan generar y digan, en la escuela sí me enseñaron esto y sí me está sirviendo, porque ahorita lamentablemente los alumnos ya no lo quieren aprender porque a veces dicen, ¿y esto de qué me va a servir? Si esto está difícil, ¿y esto cómo lo voy a hacer en la vida cotidiana o así? Entonces el alumno también entra como en eso de, ¿para qué me va a servir? ¿O de qué me va a servir aprenderlo si ya no lo voy a emplear más adelante? Entonces, como nosotros vamos a ser futuros docentes y tenemos ya como que las bases, podemos cambiar la forma de enseñar más adelante. Bueno, pues parte de esas pedagogías que consideramos como emergentes para cambiar este tipo de pensamiento colonial es darle seguimiento, y más que seguimiento, concientización y valorización a los conocimientos que ellos saben, porque no solamente regularmente en las clases, cuando nosotros las impartimos como clases magistrales, es que solamente compartimos lo que nosotros creemos que va a ser necesario para el alumno, y sin embargo solamente el conocimiento que ellos tienen como previo, que regularmente es un conocimiento tácito o un conocimiento empírico, no le damos la importancia que se le merece. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo que ya hicieron y que ya lo valoraron. Sin embargo, decimos, pues para la escuela a lo mejor quizá no sirve. Sin embargo, nos damos cuenta que ese conocimiento, la mayor parte de las veces, ya lo tienen comprobado. ¿Por qué? Porque les ha servido y ha sido un conocimiento trascendental de generación en generación. Porque de alguna manera, si nosotros queremos generar un nuevo conocimiento, tal vez sí lo podemos hacer, pero ¿qué va a hacer? Que el objetivo del alumno va a ser que él se quede con el mejor aprendizaje, o el que
parezca más significativo dentro de lo que haga. Podemos hablar de cualquier otra situación en específico, ¿no? Cada uno de nosotros ha investigado e incluso tiene noción de su contexto y las actividades que se realizan. Sin embargo, a veces cuando nosotros las queremos demostrar en la escuela, al menos hablando como alumnos, es una particularidad tanto difícil, porque regularmente podemos decir o no nos entienden o no podemos explicar o no, solamente queda como que un concepto muy cerrado. Y sin embargo, cuando el alumno te dice, me recuerdo que había en mis clases de arte de las prácticas, había un muchacho que decía, maestro, dices que usted debe echar más relajo con nosotros, y interpretándolo no era que echara más relajo, sino que compartiera más vivencias con mi vida que me había pasado para que ellos pudieran interpretar, porque solamente me quedaba con lo teórico, pues es un tanto difícil para que el alumno pueda entender y no relacionarlo con el contexto, con su realidad la que a él lo rodea. Sí, es como puedes sacar un tema y que puede también estar vinculado con el contenido y tú lo platicas de una forma y les dices cómo lo pueden hacer y ellos te siguen compartiendo ideas y eso es como que queda más significativo a que tú dices que nada más te vas con lo puro teórico, explicaciones y ya se cierra el tema y ya no hay dudas y el alumno no sabe si aprendió o no aprendió. Sí, es que en ocasiones las actividades pues no son planteadas con intereses de los alumnos. En una ocasión yo tuve un consejo de algún docente en donde dice, debes de contar sucesos de la vida cotidiana, tus experiencias acerca de lo que te ha pasado. Así los alumnos se muestran interesados. Entonces, cuando les muestras esos intereses, pues también se apropian más de más aprendizajes. No, porque es como el simple hecho, ¿no?, de que está la teoría y la práctica, ¿no?, de que les das el concepto o el tema y solo tratas tú de que memoricen esto para que a la hora de hacer una pregunta o un cuestionario sepan responderlo, pero de nada sirve que lo sepan, que lo tengan bien identificado si no lo ponen en práctica en alguna de sus actividades, como lo que mencionábamos, ¿no?, que generar actividades y donde tanto se vea lo teórico, de que vean conceptos, pero también se llevan a la práctica para que los alumnos realmente ese aprendizaje que tienen primero y nosotros se lo reforcemos, realmente se aplique y tengan los nuevos productos ya más como que más concretos, más realizados, más específicos, ya bien resueltos en algunas cuestiones de su vida diaria. Pero hay una pregunta o una lectura que nos marcaba mucho una pregunta, diciendo, decolonizar para incluir, ¿verdad? ¿Se podrá decolonizar para incluir? Pues para incluir en parte de nosotros hacia los alumnos, creo que una parte fundamental es conocer exactamente a cada alumno, porque muchas veces los niveles de aprendizaje no las consideramos, como por ejemplo alumnos destacados con alumnos que tienen un poco más de dificultades. Al momento de trabajar con ellos, pues nosotros llevamos un programa en el cual tenemos que basarnos a las exigencias que nos piden. Entonces, pues les damos todo todo es igual, cuando no consideramos que en un aula diversa no es igual. Pasa igual cuando en el momento que realizamos equipos, yo he tenido problemas sobre la organización de equipos, porque los alumnos más destacados no pueden trabajar con aquellos que no se sienten al nivel. Pero pensándolo bien y reflexionando, pues aquellos, ya lo mencionaba un compañero, que los niveles de aprendizaje y las teorías de Howard Gardner. Sí. Bueno, de algún modo son varios aspectos que tenemos que tomar para el aula diversificada, el aula llamémosla multigrado y multinivel. ¿Por qué contemplo esos tres aspectos? De algún modo, considerar que el alumno no va a aprender al mismo ritmo que su compañero. Si nosotros nos ponemos a pensar y queremos decolonizar desde la instancia dentro del aula, tendremos que hacer un distanciamiento entre nuestro plan y programa de estudios y lo que en verdad queremos enseñar, lo que en verdad queremos que el alumno aprenda para que de esta manera pueda ser posible esta inclusión. De alguna manera, seguramente cuando hablamos de inclusión en México, hablamos de una inclusión solamente para personas con capacidades diferentes, capacidades múltiples o como regularmente se les conocía, como discapacidades.
Sin embargo, no nos damos cuenta que en realidad en una aula diversa no solamente vamos a encontrar a personas en silla de ruedas, a personas que no ven, a personas sordas, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que nosotros hacemos en una aula diversificada es que a lo mejor, llamémoslo por grupos sociales de alumnos. Entonces, en algún grupo social tienen un conocimiento más bajo de lo que, según el plan, debe de tener hasta cierto grado de la escuela. En el caso de la telesecundaria, por ejemplo, en primero se hace un examen diagnóstico y regularmente clasificamos a los grupos de 5 a 10 de calificación. Entonces, los que están en 10, 9, 8, 7 y 5. Entonces, regularmente, como dice el compañero, cuando hace la organización social para trabajar en equipo, trabajar colaborativamente, hacemos esta distinción cuando se hacen los grupos por afinidad. Simplemente yo voy a trabajar con este grupo de compañeros, ¿por qué? Porque trabajan, porque sí cumplen. En cambio, con los excluidos, con los que no trabajan, no quieren participar, regularmente como maestros a veces los dejamos, e incluso ellos se excluyen de sus demás compañeros, o vemos la exclusión de sus compañeros a sus otros compañeros. Entonces, hay como que hay una diversificación de castas y de grupos, llamémoslos de algún modo sociales. ¿Para qué es fundamental esto? Tomarlo como base para llevarlo a la conclusión, pero no solamente que ellos lo hagan, sino el papel del maestro o del docente como un mediador para estas actividades que no lleguen a suscitarse como conflictos. Ajá, sí, es lo que habla de la inclusión, ¿no? De que nosotros no permitamos eso, ¿no? Porque si desde el principio los dejamos que piensen que yo voy a trabajar con él porque él es el único que trabaja, ellos van a avanzar, lógicamente ellos van a crear un avance significativo, pero vamos a dejar detrás a las personas que tienen esa menos habilidad para aprender, para desarrollar las cosas. Como bien mencionas, ¿no? Por ejemplo, es tener bien definido lo que es inclusión, como nos lo marca nuestro primer eje articulador de nuestro nuevo plan de programa de estudios en el 2022, ¿no? La nueva escuela mexicana. Porque debemos saber que en un aula de telesecundaria, donde a veces son unitarias, binarias, donde solo están en una sola aula, están 3 grupos, entonces también entra la interculturalidad, cómo es que aprenden los alumnos, tenemos los diferentes tipos de aprendizaje que ellos tienen. Y sin embargo, si nosotros siempre nos quedamos con lo básico de qué es inclusión, es de que incluir a las personas que tienen capacidades diferentes, porque todos somos iguales, pero no nomás pensarnos en eso, sino también en las formas que ellos aprenden, en las formas de pensar, en las formas de creer. Es en la cual nosotros debemos tratar de organizar e incluir a todos. Por eso es que también nuestro artículo, el artículo de la Constitución, el artículo 3 nos marca que la educación debe ser laica. O sea, la educación es para todos y con todos, no es decirle tú por ser de bajos recursos, por ser de otra religión, por ser de diferentes cosas, no pertenecer, o sea, no, esto nomás los debes incluir para que se sientan igual que todas las sociedades, porque pues, en sí todos somos iguales en esa parte de la educación. Y como lo mencionaba, ¿no? Lo de las formas de organización de los equipos. Y sí, muchas veces hemos tenido esos problemas, actualmente en las escuelas secundarias. Pues todavía sí, como que es un punto muy importante y un nuevo reto para este programa, porque a pesar de que los maestros estudian los ejes articuladores y tienen más, o que está más presente también, o uno de los presentes es la inclusión, a veces no lo siguen a pie y siguen como que utilizando los equipos, en decir, como lo ha mencionado anteriormente mi compañero, que por afinidad, ¿no? Tú trabajas bien y vas a crear tu equipo y los que no, pues a un lado. Entonces, aún se hace así, hay maestros que ven al alumno que es más dedicado y es a los alumnos que voy a tomar y es a los alumnos que más me van a importar y los demás los excluimos. Y es a los que apoyo, ¿no? Y bueno, es por ejemplo de ejemplo que tenemos en nuestras escuelas o donde hemos estado trabajando por aquí, ¿no? De que hay cierto maestro que puede decir, no, yo voy a trabajar con y para el próximo semestre voy a seguir avanzando con los que realmente quieren, con los que realmente van. Entonces los demás no pueden, no quieren, entonces vamos a dejar. Entonces esa es la parte que nosotros no podemos trabajar así. Es el problema que también tenemos actualmente, ¿no? De que nosotros seguimos con prácticas colonizadas porque así nos educaron a nosotros. Entonces ese problema seguimos teniendo. Sí, y algo muy importante también sobre este problema, pues sobre una experiencia mía, es que entre los alumnos destacados y los alumnos que tienen dificultades,
A fin de cuentas, ellos tienen algo que saben hacerlo bien. Una experiencia que yo tuve fue aquellos niños que se les dificultaba, pero era bueno dibujando. Entonces, en la realización de un producto, y traté de incluir a ambos, porque uno era bueno redactando y el otro era bueno dibujando. Entonces, el trabajo se hizo en conjunto. Pero aquí ya viene otro problema sobre la evaluación. Al momento de aplicar exámenes, cuando nosotros vemos el nivel de desempeño del alumno en un examen, aquel que redactó bien fue un alumno excelente, mientras que aquel que fue bueno dibujando y no sacó una buena redacción, entonces ya aquí la calificación ya no hay sentido, porque no calificamos las verdaderas habilidades de cada alumno. Y es que a veces todavía se sigue haciendo, ¿no? Y el problema de muchos maestros o también de nosotros llega a ser que a veces no calificamos lo que hizo la persona, sino a veces más el producto, y si el producto no está bien, entonces todo va para atrás. Y así lo siguen haciendo hasta los mismos maestros que nos imparten clase. Que a veces el trabajo no está bien, pero todo lo que tú vas realizando, pues ya va a un aprendizaje, ¿no? Sí. Pero eso no lo ven más lo que es el producto, y es como que todavía no es normal. Ahí es que tenemos el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, para todo un proceso, o sea, un ejemplo, ¿no? Vas a llegar a un producto, son 6 fases las que vas a realizar. Debes ir evaluando una por una, o sea, viendo, a ver, este fue tu procedimiento. Mira, en la fase 3 presentaste un error, lo que te perjudicó en tu producto, porque si no más calificas el producto, no sabes en dónde estuvo el error, regresas al error desde el principio, y puede que donde estaba bien, cometes los errores, porque nunca le dijiste que ella estaba bien, y donde estaba mal, pues lo sigue llegando igual, porque para él cree que sigue siendo bueno. Entonces vuelve a llegar el producto y vuelven a regresártelo, porque pues vuelve a estar mal, o vuelves a regresárselo en algún punto. Hasta a veces en la realización de las actividades, cuando las llegan a revisar los docentes, a que tú la vayas a llevar a práctica, a veces no sabemos si lo que estamos implementando, una idea decolonizadora, pueda funcionarnos en la práctica, y si en cambio pues a nosotros nos regresan a que quieren que sea algo colonizador y no le pueda hacer como que un aprendizaje significativo al alumno. Sí, desde que hay exigencias ya hay un pensamiento colonizador. Y como tú decías, a lo mejor en algún momento solamente nos basamos en los productos para poder evaluar. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta la evaluación formativa, y no solamente la sumativa, no, sino dentro del proceso. ¿Qué es lo que elaboró bien? ¿En qué tuvo errores? Pero no solamente a lo mejor fueron errores de él, sino desde la formulación de instrucciones, tanto del docente, en este caso, cuando vamos a prácticas, que nosotros somos aquellos que formulamos las instrucciones, hay cierto roce, cierto conflicto en el que de verdad comprendió el alumno, de verdad es que yo como maestro di claras las indicaciones, o fue un error, ¿no? Entonces, de hacer una reflexión para la práctica docente desde mi perspectiva, y luego para la evaluación. De algún modo podríamos decir, queremos hacer una evaluación decolonizante, perfecto, hay que evaluar por afinidad, así como los hacemos con los chicos cuando se juntan, ¿no? Bueno, tal vez yo vi que sí trabajó bien, podemos ponerlo en 10. Pero no trabajó bien y además me cae mal, pues ponerlo en 5, porque al final de cuentas estaría haciendo una evaluación decolonizante, porque estoy evaluando según lo que yo creo. Sin embargo, para la realidad es que no nos serviría, porque en realidad no estaríamos evaluando de alguna forma real al alumno, simplemente porque el maestro se lo ocurrió. Y algunas veces también es así, ¿no? Que decimos, es que el maestro ya se la agarró contra nosotros, y es que a veces sucede que o pasó con nosotros, o seguimos repitiendo prácticas inconscientemente nuestra perspectiva y nuestras acciones que han pasado, porque hemos estado en primaria, en secundaria, en bachillerato, o sus igualdades, y esto hace que nosotros tengamos una perspectiva de cómo dar clases, y sin siquiera tener un pensamiento pedagógico definido. Simplemente recreamos lo que nos pareció bien, o lo que no hacemos, lo que no queríamos que nos hicieran en nuestras clases, ya vemos en algún nivel educativo, como los antes mencionados. Sí, muchas veces es eso, llega como a afectar, ¿no? En lugar de que queremos hacer un pensamiento decolonizado, pero pues no lo aplicamos ni siquiera también. Y pues hemos venido colonizados desde el primero de primaria, hasta a veces llega a ser desde preescolar. Entonces
tú vienes con esa idea, y a veces no sabes que hay otras formas. Y lo hemos visto, por ejemplo, también en los ejemplos, y no nos vamos lejos, por ejemplo, nosotros nos piden planear de alguna forma, ¿no? Así vas a planear, y así lo vas a hacer. Sin embargo, tú llegas a tu escuela y dices, en tu escuela no, yo lo quiero así, quiero estas estrategias, quiero esto, quiero lo otro. Entonces te quedas también dentro de la en la pared. Sí, O trabajo de colonizante para que entre mi planeación y yo sus actividades, o cumplo con las actividades que me está pidiendo el maestro titular. Porque al final de cuentas a él estamos pidiendo un favor de que podamos trabajar en su escuela. Entonces, pues, hay ocasiones, no digo que todas, pero es como que te piden como que cierto, de que así va a ser, y así lo vas a hacer. Y se acabó. Entonces ya te pone diferentes cuestionamientos. Y a veces, tanto como nosotros o como nosotros a los alumnos, los podemos estresar, los podemos aburrir y ellos ya no quieren hacer nada, porque ellos también como que pueden tener otra idea de cómo hacer los trabajos, pero nosotros como ya siendo colonizadores queremos a nuestra manera y a nuestra forma. Y es que se puede decir como que tenemos todavía el ego, ¿no? De que yo soy maestro, yo sé, y ustedes solo están aquí para aprender. Porque yo tengo conocimiento de todo. Sin embargo, muchas veces no es así. O sea, a veces aprendemos, y por ejemplo, yo lo he visto desde las observaciones. Cada vez que vas a una escuela, aprendes algo diferente. Aprendes algo muy diferente con cada uno de ellos. Sí, es que si analizamos la situación, somos los docentes, somos los principales colonizadores, porque nosotros al llegar al aula ya tenemos un plan marcado, ya tenemos los recursos didácticos, entonces aquí entra una controversia entre los alumnos, más especialmente si es una comunidad que todavía tiene algo de cultura muy significativa en la comunidad. Entonces, cuando nosotros llegamos con los libros y impartimos las clases, hay algunos temas, especialmente podrían entrar en ciencias, los saberes que nosotros les damos a los alumnos y los saberes que ellos tienen, pues llegan a tener una relación. Sin embargo, ellos lo pueden conocer por otra manera, mientras que nosotros estamos colonizando, mostrándoles de otra manera. Entonces nosotros seríamos los principales responsables. Ajá, por ejemplo, bueno, que tienes, vamos a dar un ejemplo, ¿no? De como por ejemplo la agricultura, en algunas zonas de trabajo, ¿no? Donde tu libro dice que viene la época de verano, y llueve, y que es donde las cosas florecen, y que todo bonito, ¿no? Pero ellos se lo aprenden de otra forma, ¿no? De por ejemplo, yo voy a sembrar cuando caiga el segundo aguacero porque la tierra ya tiene jugo. Y nosotros decimos que no, que es porque es de verano y llueve todo el tiempo. Y no es cierto, en algunas regiones no llega a llover. En algunas regiones está lloviendo hasta agosto, y a veces hasta esa fecha siembra. O está lloviendo mucho antes, en marzo ya empieza a llover y ya están empezando a sembrar. Y nosotros decimos que es el verano porque es donde llueve y todo florece, todo sale verde. Entonces es como que les das esa idea, ¿no? A través de los libros. Sí, cuando les damos la idea, ellos lo pueden tomar y aquí ellos ya toman esa idea de que el maestro es el mejor y entonces... El maestro sabe. Y creo que la vida siempre ha sido así, porque siempre seguimos a los mejores. Como hablamos en el curso, la visión, los pensamientos occidentales son los mejores. Nos basamos, hasta el modelo educativo está a base del pensamiento occidental. Igual puede ser en las compras, no en todo. Seguimos, si sí que es un futbolista, que es el mejor. Si tu ídolo es un cantante, es el mejor. Si te vas a comprar un celular, es el mejor. Tiene que ser el mejor. Sí, entonces es de un pensamiento colonial, es de ahí. Sí, y de alguna manera podríamos enlistar algunas características para lograr este fin, ¿no? Tratar de decolonizar, los saberes que podemos impartir nosotros como docentes de formación y próximamente como maestros titulares de un grupo en específico, ¿no? Entonces, si nos pondríamos a enlistar cuáles serían las características que nosotros tenemos para llegar a este fin, de decolonizar aquello que está colonizado de algún modo. ¿Cuáles serían esas características? Pues una que yo tengo en mente así como característica para ser decolonizante, sobre todo más en una comunidad que todavía cuenta con estos saberes, pues lo primero es entender qué pasa, entender su realidad, su contexto,
porque hay muchas veces que nosotros sabemos de otra manera, de la manera científica, como bien lo dice Estados Unidos, la ciencia es ciencia. Entonces, cuando llegamos a otras comunidades y ellos nos explican de distinta manera, pues a veces hasta nos llega a dar risa porque no entendemos. Y a fin de cuentas, el pensamiento que tienen esas comunidades es lo mismo a lo que nosotros entendemos. Simplemente que ellos tienen otro tipo de pensamiento, que llegan al mismo resultado y a fin de cuentas es igual, pero visto de otra manera. Entonces, explicado de otra manera. Y esto como que sucede más en las zonas rurales, donde todavía hay mucho pensamiento de colonizante, ¿no? Y que tú llegas a ese lugar a dar clases y a veces te pueden decir, no maestro, así no puede ir, va de esta manera, o nosotros no hemos hecho de esta manera, y nos ha funcionado. Y es como tú lo dices, cuando te lo dicen a ti, como que te causa risa, ¿no? Y también aprendes algo nuevo de ellos, y ellos también aprenden algo de ti. Así que es como característica que aprendo aquí, sí, y volvemos al mismo tema, ¿no?, de la inclusión, incluir todos los saberes de la comunidad, como ya llevas tú teóricos, incluirlos todos para generar un solo producto, en el cual ese producto intervengan varias cosas, de conocimientos de la comunidad, conocimientos de los alumnos, conocimientos de personas especializadas, pero especializadas a base de la experiencia, porque ellos ya saben qué sucede si le echan o le colocan algún producto, algún proyecto, ¿no? De que, por ejemplo, yo tomo el ejemplo del campo, porque es una de las tareas en las que yo más me desarrollo, de que decir, si yo le coloco 4 semillas para que dé más, no va a dar nada. Entonces, si yo coloco 2, pues ya se produce un mejor, se relaciona mejor. Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? De que ellos a través de la experiencia ya saben que si realizan algunas acciones, va a fracasar el proyecto o va a tener complicaciones. En cual tú muchas veces teóricamente lo puedes decir, ¿no? Es que si le echas más, pues échale fertilizante y así ya sale mejor. Entonces, es que muchas veces a veces no es eso. Entonces, incluir varias de todas las cosas. Y es que a veces también como o los docentes han visto esto en cuestión de la inclusión y mucho trabajo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente de la evaluación, que a veces en los trabajos ven mejor un trabajo de una persona o de un grupo de compañeros que de otro, y entonces hay como que a los que ya no ven bien, pues los alumnos ya se quedan como sin ganas de querer hacer o continuar sabiendo o queriendo aprender cosas, y a los otros los motiva, ¿no? De una manera está bien, pero siento que tiene que motivar a los dos y no ser excluyente tanto en sus saberes y en la realización de algunos trabajos. sí, ven los mejores como siempre. siguen los mejores, pero no ven la realidad o de los saberes que tienen. Ajá, por ejemplo, cuando traes un producto, ¿no? Y que se ve más presentable, se ve más, a base de voy a calificar los demás, porque este es el mejor. Y es que el problema no es que como que tú digas, ¿no? Bueno, para tomar esta decisión, sino que lo dices frente al salón. Y miren, pues han hecho el trabajo como y lo muestran. Entonces, a la persona o a las personas que lo hicieron, pues se sienten grandes, porque dicen, mi trabajo quedó como representativo. Pero las personas que no, ya quedan con Y ahí nos excluyen. Ya se les excluye. No ves las capacidades, por ejemplo, allá vemos un grupo que nunca hemos estado con él, ¿no? De alguna manera, y que el alumno nunca entregó nada, o que nos dijo el maestro, no, con ella ni te esfuerces, y sin embargo contigo es diferente y trató de cumplir. A lo mejor no te entregó un trabajo de calidad, no quisieras, un trabajo de excelencia, pero sin embargo hizo un proceso, siguió algunas características y trató de entregarlo a como pudo. Y sin embargo, el maestro que no confiaba en él y tú le dices esa oportunidad y el alumno cumplió, pues en realidad tienes que ser un agente de cambio tanto para el alumno como persona y darles esas prioridades a los alumnos, porque de alguna manera, si tú sigues en ese pensamiento de que no, pues hay que ir con los buenos y hay que excluir a los esos, sí, pues entonces el ejercicio de la inclusión ya queda de lado. Ya se perdió. Exactamente. Es como mencionábamos, ¿no? De los niveles de aprendizaje, ¿no? Que por ejemplo
ejemplo, y sí hay casos, ¿no? En las escuelas donde dicen, no, pues es que ya de plano, ya mejor Ya es un caso perdido. ni te esfuerces porque ya no lo hacen. Sin embargo, su ritmo de aprendizaje, su ritmo de hacerlo es más lento, pero lo hace. Entonces es buscar estrategias para que el alumno, aunque vaya despacio, pero creas un aprendizaje significativo en él. Sobre esos 8 estilos de aprendizaje. Son 8 y siento que la escuela le ha dado más peso a 2, que es el lenguaje verbal y la lógica matemática, pero dejamos atrás la inteligencia personal, interpersonal, la naturaleza, la kinestésica, la música. Entonces, al darle sentido solamente a estos 2, estamos dejando los demás, cuando quizá en una aula diversa habrá varios alumnos que no estén muy apegados a lo que la escuela se basa más, y tengan otros conocimientos más específicos. Sí, desde ahí empieza a ser uno colonizante. Sí, porque de algún modo pues ya estaríamos siguiendo las mismas prácticas tradicionales que a lo mejor en su momento nosotros aprendimos inconscientemente y que nos las están que hasta la fecha nos las siguen inculcando. ¿Por qué? Porque desde que dices, no, queremos estas exigencias, buena exigencia, reglas, normas, pasos, ya seguimos un protocolo, seguimos una serie de alguna receta que dice, llamamos un procedimiento para llegar a un fin. Y sin embargo, por ejemplo, cada uno de nosotros ha hecho trabajos diferentes y cada uno de nosotros tenemos un conocimiento personal de lo que vivimos, de lo que nos rodea nuestro contexto y más que nada de lo que aprendimos de acuerdo a diferentes estrategias. De manera personal, como tú lo decías, Alejandro, a veces nos rodeamos más de la agricultura, en mi caso así fue, ¿no? Entonces aprendemos como regularmente en unas entrevistas con personas especialistas en el tema, decía, es que a veces el no querer estudiar fue lo que me dejó, pero me lo enseñó mi papá. Entonces, de algún modo, esta pedagogía se ha considerado como pedagogía del amor, que tú aprendes a partir del otro, ¿no? Entonces no te queda otra opción y sin embargo, no es que no te quede otra opción, simplemente que de algún modo te está agradando y obtienes una remuneración económica porque pues de algo tienes que vivir. Había una persona, un maestro, que decía, el día que tú trabajes en lo que te gusta o hagas lo que te gusta, no tendrás la necesidad de trabajar. Y era arquitecto, ¿no? Pero era maestro. Y decía, yo vengo, doy mis clases, me divierto, me peleo con los alumnos, al final de cuentas me pagan. Y hablemos, contextualizando algunas situaciones, ¿no? Hablemos de las cajeras del Oxxo. Su único trabajo es atenderte y darte los buenos días, buenas tardes, o por lo menos llegas, están con una cajota, y ¿qué vas a querer? No hay servicio. Y ya te fregaste, y ya. Y no encuentras otra solución en lugar de que fueras, buenos días, que va a llevar, etcétera, etcétera. Darle un conocimiento. Y eso es en todo. Y contarle los días de tu trabajo. Exactamente. Y sin embargo, pues, y no es un ejemplo tan lejos. Y sin embargo, lo podemos comprobar en cualquier una de estas instancias, por mencionar algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora, no sé si nos pueden compartir parte de lo que investigaron, parte de lo que saben de acuerdo a sus conocimientos previos y los conocimientos que han adquirido por medio de la enseñanza de sus padres o por medio del contexto en el que lo rodean. Yo, por ejemplo, tuve este problema, y digo problema porque pues sí me focalizaron en una escuela de práctica y que se va a hacer así y así lo vamos a hacer porque así lo dijo el ingeniero agrónomo. Me tocó hacer una plantación de árboles y pues yo estudié un poco de campo, ¿no? Entonces dije, yo les ayudo. Me dijeron, vaya por tanto alumnos, los demás tienen deportes y no sé qué. Igual, como lo dicen, se acercaron los niños que realmente querían hacerlo, porque los otros estaban viendo y que vamos a plantar los árboles y como que Juan les habló quién sabe dónde y se fueron. Bueno, se acercaron los que realmente tenían el interés por hacerlo. Y les digo, bueno, a ver, traigan las plantas. Y llevaron árboles que ya estaban de un tamaño grande y otros que estaban bien chiquitos. Y digo, bueno, está bien. Porque el ingeniero agrónomo dijo que donde se iba a plantar el árbol tenía que ser de 50 por 50 y de 60 de profundidad. Y yo dije, pues es que podemos hacer nada más un pequeño círculo donde nomás quepa bien la planta, reflejamos toda la tierra del árbol donde las raíces salgan, ¿no? Y yo les propuse eso porque de 60 el árbol medía 40 centímetros, quedaba profundamente tapado. Yo se comenté, ¿no? Decirles que, bueno, donde yo, pues con mis papás, yo trabajo en esa parte, yo ayudo a mi mamá a plantar sus árboles, pues vemos la medida de la planta, ¿no? Y a base de eso nos guiamos.
Y ellos saben, y la maestra y los niños me dicen, es que el ingeniero agrónomo nos dijo que así íbamos a hacer, y así es el procedimiento, y así lo vamos a hacer. Y no hay otra forma. Y pues no hay otra forma, porque él es ingeniero agrónomo, él ya estudió este tiempo de las plantas, ¿no? Él sabe por qué va a ir a eso, ¿no? Y es cuando te queda, cuando ya te colonizas tú también. Y hay a veces maestros que luego se siembran árboles y te dicen, es que quiero así, va a ir así la profundidad del hoyo y de tal medida y que así. Pero también un pensamiento de colonizador, donde yo vivo, hay mucho árbol de pirul, entonces las bolitas que genera ese árbol es semillas y llegan a caer en la tierra y de momento tú ves que va creciendo otro árbol. Y a veces tú te preguntas que cómo es que ese árbol hizo raíces hacia abajo sin necesidad de crear un hoyo de profundidad de tantas medidas, ¿no? Y luego vas y eres maestro y dices, no, es que así lo quiero, es que va a ir adentro tantas cosas y así. Entonces a veces no te permite tu pensamiento de colonizador o que ese pensamiento sea significativo, sino que te lo están arrebatando, o sea, ya no te dejan tener un buen aprendizaje, porque así va a ser y así ya. Ajá, por ejemplo, yo digo que como nos mencionaba la lectura, ¿no? De incluir a personas que tengan esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo lo podría aplicar o vi un ejemplo de esa comunidad, de que había casas que tenían, bueno, árboles estaban grandes, ¿no? ¿Y por qué no decirle a la dueña de esa casa, al señor que plantó los árboles de esa casa, ¿no? Pues me podrá ayudar en una clase de media hora, donde le transmite ese conocimiento a los alumnos, de que cómo es que puede tener la planta. Y hasta el mismo señor te puede decir, no es que nomás cuando tape esta parte de la planta, hasta ahí va a quedar el hoyo. Entonces generar ese conocimiento, ese a los alumnos. Sin embargo, como lo mencionábamos, tenemos esa complicidad de que nos quedamos con lo que dijeron y que con eso se va a hacer y que ya no puedes volver nada. De algún modo, como tú le dices sobre los vecinos, los podemos tomar como especialistas sobre el tema. ¿Por qué? Porque la práctica que ellos ya tuvieron les ha servido. La práctica es el maestro. Exactamente. Ahora, no sé, Sí, aquí comparando, aquí ya es una comparación como lo mencionamos hace rato, teoría-práctica. La teoría la tenemos en los recursos didácticos, es la que nos establece cómo se va a hacer. Sin en cambio, la práctica nos lleva a un grupo distinto, porque cuando llegamos a la práctica todo cambia, ya no es lo mismo a lo que dice la teoría. Entonces aquí pues podemos llegar a generar una duda en los alumnos, porque la teoría a veces no llega a coincidir tanto con la realidad, no es igual con la práctica. no, y a pesar de que ya haya teoría, seguramente siempre la vamos a reforzar con las actividades que nosotros en nuestra realidad las podamos percibir, porque podrá haber sin fin de teorías, sin fin de textos que nos hablen del mismo tema. Sin embargo, nosotros no lo vamos a comprender hasta que no podamos elaborar nuestra propia realidad, porque al final de cuentas esos son resultados de acciones que se realizaron en un tiempo pasado, por decirlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de una experiencia de una investigación, es que al menos para poder colonizar un proyecto en una localidad, es verídico, donde se tenía que hacer una presa para poder captar agua y que esta agua se pudiera filtrar hacia los mantos acuíferos, y además de eso darles de tomar agua a los caballos, animales, los cerros, etc. Y además de eso poder brindarles agua a la comunidad para que estos en algún momento pudieran lavar ropa, pues se pudiera ocupar de algún modo. Entonces, ¿cuál era el fin? El fin era para el trabajo colaborativo de toda la gente de la comunidad. Entonces, primero lograron el fin y que todos tuvieran esa motivación sin necesidad de que yo voy a poder más, yo voy a tener más tiempo, yo voy a perder esto, voy a perder dinero. Sin embargo, se esforzaron por el bien común de una comunidad. Entonces, a raíz de eso, dijeron, no, es que vamos a hacerlo así y vamos a traer piedras negras y que no sé qué. Decía la comunidad, ¿cómo vas a traer piedras negras si aquí no hay? ¿De dónde las vas a agarrar? Entonces dice, hay que tener, dice, vamos a traer maquinaria. Y los señores en ese momento, hace 30 años, tal vez sí las conocían. Dice, bueno, van a traer máquinas, ¿quién las va a manejar? Vamos a traer gente y vamos a traer gente que ya conozca, que las sepa manejar, porque dice, si de balde nos van a dar los recursos, si como tal nosotros no los podemos utilizar. Bueno, ya que los trajeron, dice, bueno, ¿y ahora por dónde van a pasar esos camiones? Si no hay calles,
hay que abrir unas calles para poder que, dice, bueno, ya llegaron, pudieron entrar, y en épocas de lluvia, ¿qué pasó con los carros? Se enterraron. Nadie les había dicho a la gente que se podían enterrar. ¿Qué es lo que pensó la gente? Mediante técnicas de recubrimiento de calles y de espacios, de veredas, ya fue como que ellos dijeron, en esta parte se llueve y se estanca el agua, hay que ponerles piedras. Ya ellos mismos fueron colonizando, algo que no les habían dicho, y que sin embargo, a través de la experiencia y a través de ese conocimiento que ellos querían, queremos lograr el fin, el objetivo, a cualquier forma o con los desafíos que nos encontramos. A final de cuentas, esa presa se logró, se dio su mantenimiento y todo, y sin embargo, por medio de faenas al regulador, nosotros decimos, vamos a hacer un grupo de personas y vamos a darles ciertas actividades para que ellos hagan. No, eso dijeron, vamos a hacer faenas, y a lo mejor como maestro dices, pues en la ciudad, ¿qué les voy a poner a hacer faenas si no las conocen? Sin embargo, nos tenemos que basar a lo que hay en el contexto. Por ejemplo, primero, los señores en ese momento no conocían de maquinaria, no conocían de espacios que en algún momento pues no habían salido. Había 2 o 3 tractores en su momento, ahorita vas a la localidad y hay a lo mejor 30 tractores, y incluso hay un video que decía, un señor le preguntaba al otro, ¿sabes qué, compañero? No, pues ¿cuánto nos cobras por el trabajo? No, dice, pues no se trata de que les cobre, yo se los pongo, pero siempre y cuando todos los compañeros hay que venir a trabajar, echarle ganas, y entre más rápido esté el proyecto, pues más rápido nos vamos. Y es eso, ¿no? De que, por ejemplo, en el trabajo de colonizador es el trabajo colaborativo y la inclusión. Son los dos, yo creo, las dos fuerzas que primero hacen ese trabajo. Porque el trabajo colaborativo, ¿en qué forma? Como mencionaste, ¿no? De que generaron los aprendizajes a través de adversidades y aceptar la opinión de todos. Por ejemplo, yo te puedo decir, no sé, si le pones tierra seca, a lo mejor salga, ¿no? Y pues vas, le pones la tierra seca para si sale el carro, la verdad que se pescó. No funcionó, esperas la respuesta de otro. Bueno, si no funcionó, ponle piedras, y a lo mejor con las piedras ya salió. Entonces, generar el trabajo colaborativo donde respetes la opinión de todos y cada uno, porque a través de todas esas ideas se puede crear la respuesta correcta a la problemática, y ese aprendizaje ya te lo quedas tuyo, o sea, ya todo se lo queda. De que si vuelve a pasar algo en otra camioneta que se vaya a atascar, pues esa vez nos funcionó ponerle piedras, tierra seca y tal, todo se nos ocurrió, le pusimos y salió el carro. Entonces ya tienes ese aprendizaje. Es lo mismo que se busca con los alumnos, que ellos ante una problemática le den respuesta con varias opiniones, varias ideas, y de ahí salga una que realmente le dé respuesta a la problemática. De algún modo, pues, encontrar que a lo mejor de algún modo nuestro plan no nos dice que está basado en la humanidad y ciertos sentidos, pero volvemos a hacer este distanciamiento tenemos que generar en los alumnos un pensamiento crítico, un pensamiento que ellos desarrollen a través de lo que los rodea, porque de qué sirve que les podamos poner situaciones hipotéticas de algún modo generalizadas si no las van a entender, solamente las van a hacer porque las van a entregar. Sin embargo, lo que nosotros tratamos ahorita con el pensamiento de colonizante es que ellos lo comprendan a partir de su realidad y de las percepciones que ellos tienen, de las percepciones que ven y de las percepciones que piensan hacer para lograr un objetivo, que este objetivo obviamente pues de resultados podemos generar unos objetivos imaginarios y al final de cuentas pues va a quedar en lo mismo. Exacto, porque te quedas con la teoría de que si hago esto puede que funcione. Puede, porque no lo hiciste, no llegaste al proceso de que realmente te funcionó. Incluso, bueno, una de las características dentro de las pedagogías emergentes y de colonizantes es que el aprendizaje no se centre solamente en el aula, sino hay que salir, hay que explorar, hay que experimentar, hay que ver, analizar lo que ocurre a nuestro alrededor, porque si solamente nos sentamos y venimos a que no te pares, no hables, no grites, no esto, pues se queda en el objeto dominante y en el objeto pasivo. Y sin embargo, por ejemplo, nosotros estamos en constante cambio, ¿no? Pero regularmente como maestros, y más que ahorita que estamos en proceso de nuestra formación, regularmente hay una estrategia que se llama ensayo y error, y regularmente han dicho que pues esa no sirve, que cuestiones por el estilo, y sin embargo, ¿no? ensayamos, probablemente nos vaya bien, probablemente nos vaya mal, y sin embargo, eso es parte de estas pedagogías emergentes, ¿no? Que crear
lo que a ti te sirva y lo que a ti te funciona. A lo mejor en algún momento puedes decir, es que esto lo tomé, pero no sé cómo se podía hacer, y sin embargo con la práctica lo mejoré y me está funcionando. Y sí, es que a veces nos vamos más por lo tradicionalista, ¿no? De que el alumno, o tal vez nos hemos ido así porque en algún momento nosotros vivimos lo que fue la educación tradicionalista, entonces nosotros seguimos ese patrón y queremos que las clases sean como nosotros en algún momento recibimos esas clases por parte del maestro, entonces sigues con ese pensamiento, ¿no? Y no se llega como que a generar un aprendizaje significativo, es como tú lo dices, ¿no? Que no, la educación nomás no solo se concentra en el aula, sino que hay varias asignaturas o disciplinas que hoy se conocen hoy día, que puedes salir afuera en los patios de la escuela donde puedes meter ejemplos, depende del contenido que tú veas, el alumno vea que no solamente se basa en ejercicios, sino que en ejercicios que a veces luego ponemos que Juan hizo esto y esto más, y te tienes que imaginar que Juan está en ese problema, ¿no? Sino que puedes salir en el del aula y puedes meter un ejemplo donde ellos vean la realidad y puedan hasta resolver ejemplos. Son matemáticas, ¿no? En ciencias pueden crear como que experimentos a partir de muchas cosas. Si estás en una zona de agricultura y estás que puede ser semiurbana donde tengan muchos artículos a la mano que puedan obtener, puedes hacer experimento tanto haciendo colores, ¿no? Con verdura y con productos químicos, y ya sale un aprendizaje significativo que a veces ellos pueden decir, no, pues de una fruta o de una verdura puede salir un color. Sí, y ante esto yo ya había mencionado anteriormente que siempre seguimos lo mejor, pero otra palabra, siempre nos tomamos lo fácil. Lo tradicional siempre ha sido fácil, lo seguimos. Defino la situación en la que vivimos, tomamos esos dos conceptos, mejor y fácil. Cuando realizamos algo, incluso la tecnología pues avanzaba, incluso en la profesión de Alejandro. Anteriormente pues se araba la tierra con toros, caballos, pero debido a estas innovaciones también es un nuevo reto en el que nosotros nos enfrentamos, porque hoy en día ya pues los tractores ya hacen el trabajo fácil. Entonces debemos de tener en cuenta cuando nosotros le vamos a transmitir algo a los alumnos y lo van a comparar con su realidad, siempre se van a ir a lo más fácil. Es un tema que tocas muy importante, ¿no? De sembrar anteriormente que pasaban el arado con los animales. No sé si sea cierto por parte de experiencia de mi abuelo, que también es agricultor. Él decía que pasar el arado era como que más mejor porque sacabas la tierra nueva y como que entraba más a profundidad el arado que ahorita el tractor. Y según para él era que la tierra salía mejor y las cosechas salían mejor. No sé si sea su pensamiento así. Sí, era porque por el tractor más como que la tierra que está arriba la pasas abajo y el arado entra bien y la tierra la vas aflojando relativamente para la semilla. Igual como te mencionaba Fernando, ¿no? De que escogemos lo fácil y las actividades colonizadoras han sido relativamente fáciles, ¿no? De que tú tratas de implementar una actividad de colonizadora, pero no te funcionó. Y ya dices, no, ya no me funcionó, yo me voy a la actividad colonizadora, a la actividad tradicional. El chiste es que me tiene que salir el producto. Y ya no ves el aprendizaje de los alumnos. Y es muy cierto eso. Y lo hemos practicado nosotros, ¿no? De que, bueno, no voy a ser tradicionalista, ya voy a cambiar mis actividades, pero al final no te resultó tantito y yo ya lo cambio porque me tiene que salir y tengo que controlar a los alumnos y tal cosa. Sí, siempre tomamos actividades en el camino fácil. Sí, la verdad, sí. Otro punto que me llamó la atención fue sobre la conservación de alimentos que hablaron la vez pasada. Hoy en día, debido igual, aquí entraría las innovaciones, ya tenemos todos, hoy en día la mayoría todos tenemos refri, conservamos ahí nuestros alimentos, pero en comunidades, incluso hasta en las costas pueden conservar el pescado mediante una técnica de desalación. Entonces, desalación o las semillas las pueden conservar moliendo y se queda en polvo.
Entonces es algo como que muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, las innovaciones nos han dado la vida fácil. Entonces nos dirigimos hacia lo más fácil, dejando estos buenos métodos que sí son eficientes, pero son más tardados. Ajá, y si nos regresamos a la historia de la época que cuando llegaron a conquistar México, bueno, no era México, sino que era Mesoamérica. A veces no, o ya no se retomó mucho como tal las matemáticas, un ejemplo de las diferentes culturas que aquí había en México. Sin en cambio han hecho estudios que pudo haber sido que las matemáticas que empleaban aquí las culturas eran como que más beneficiosas o se podían entender más que las que llegaron a colonizar. Y sí, o sea, podemos ver los resultados, ¿no? Por ejemplo, las antiguas pirámides, todos esos cálculos que ellos hacían eran más perfectos Y es, que los que tenemos. y es como lo dice el autor Aníbal Más duraderos. sobre la colonización, que llegaban a colonizar a personas que eran salvajes, que no sabían nada, pero si llegamos a tener un pensamiento crítico, a veces te pones a pensar de cómo es que ellos podían ir a pescar sin necesidad de que ahorita tienes una red de pescar o lo que sea, ¿no? O de cómo hacer las pirámides, como lo mencionado ahorita, o hacer diferentes cosas sin necesidad de la tecnología, o sea, y ahorita pues ya prácticamente fuimos colonizados por la tecnología, porque si no, pues no lo haces. Tomando ese punto sobre Mesoamérica y la antigua Tenochtitlan, pues también entra ahí un punto importante sobre la agricultura, porque ellos sembraban sobre unas bases de tierra que se llamaban chinampas. Entonces, imagínense, el saber que tenían ellos era, siento que era mucho más grande y único que los saberes occidentales. Yo creo que ese aprendizaje era de colonizados, llegaron los españoles, nos metieron nuevas teorías, nuevos conocimientos y nos colonizaron. Y ahí entra un punto importante, porque para hacer, bueno, yo siento que para hacer una chinampa debes conseguir madera, tienes que agarrar la tierra, y si siembras en el suelo, es más fácil. Sí, no, pues sí. Entonces, pues sí, es un punto importante, es una comparación que hacemos entre lo fácil y lo sencillo, pero era más efectivo. Yo siento que ahorita en los planes educativos que ha hecho ahorita México, siento que puede sacar un mismo plan a partir de todo lo que llega a poseer México y no irse más a lo occidental, como lo ha hecho muchas veces. De hecho, bueno, yo recibí ese comentario en una escuela de práctica de un maestro, donde el último día me dice, trabajaste, ya realmente te enfrentaste a la realidad de los alumnos, a la realidad que ellos tienen. Dice, y es un cambio diferente con este plan de estudios, porque este plan de estudios es de México. México lo está creando, por eso lo están criticando. Y bueno, no es para hablar de política, ¿no? De México ahora critican este plan de estudios, pero es de México. Dice, sin en cambio, en el 2017 y los anteriores eran ideas que venían de Europa. O sea, si a Europa le funcionó ese plan de estudios, pásenlo para México y se lo inculcamos a los alumnos de México. De hecho, hasta las telesecundarias, cuando vimos el programa de telesecundaria y su historia, ¿de dónde venía basado el modelo? Venía basado de Italia, en donde había sido efectivo y por eso las telesecundarias fue a base de un modelo italiano. Sí. Muchas veces ese es el problema. Sí, es por eso que siempre hemos seguido a los mejores. Entonces al otro día, informándome un poco más de esto, leí que en una universidad de Londres, Inglaterra, querían sacar estas bases filosóficas de Sócrates, Platón, Aristóteles, y ya querían crear otras bases porque siempre hemos estado con los mismos. Entonces es como reaprender de nuevo. Sí, Bueno, y como lo decían hace un rato, ¿no? A partir de las necesidades, como retomando la de Mesoamérica y en específico de la Gran Tenochtitlan, regularmente estos pensamientos de colonizantes o que ellos crearon surgieron de necesidades. ¿Por qué? Porque no tenían para sembrar. Entonces, regularmente, ¿dónde vas a sembrar? Buscaron y se dieron la tarea de pensar, analizar
¿cómo le vamos a hacer? Y así han sido en muchas de las culturas de nuestro país, porque por ejemplo, hay aquí en Puebla, hay una región, bueno, en la parte de la capital hay unos como, se les conoce como cuescomantes. Entonces aquí en Puebla regularmente son de barro o con piedras y que parecen así como un cajetito, pero eran regularmente para guardar maíz, y eso es en una parte. Y hay otra parte que son como conos, que eran igual de piedra, y ya para esta zona del sur, para de la Mixteca Baja, del estado de Puebla, eran con petates. Los cosían. Las artes que Ándale, pero ¿por qué cambiaron de piedra a petates? Porque aquí había palma, ya no había palma. Y en cambio, hay una parte en la ciudad de Morelos que incluso es así como patrimonio cultural de la humanidad, porque es eso igual se le llama cuescomate, y si nosotros regularmente cuando escuchamos la palabra cuescomate, ¿qué se nos viene a la mente? El volcán de Puebla, más chiquito. Y regularmente el cuescomate ahí en Morelos es igual, así como un cajetito, pero a la mitad, de la mitad para arriba es de palma. Allá lo fusionaron. Ya no tengo ciencia cierta que por qué se llegó a esa parte, pues, pero regularmente la gente que dice que guardaba semillas años y no eran ni apolillados ni nada. ¿Qué tenía? ¿Quién sabe? ¿Cómo llegaron a eso? Surgió de una necesidad, guardar semillas, guardar granos, por ejemplo, ahorita ya que me adentré un poquito más en la agricultura, porque es lo que hay, yo no sabía de dónde salían los chipotles. Regularmente es una técnica de conservación de los jalapeños. Luego hay diferentes tipos de chiles que los conocemos como verdes, pero ya en secos tienen otro nombre. En realidad solamente se le dio otra técnica y no por gusto, simplemente porque yo no voy a desperdiciar. Sí. Y es que a lo mejor en su momento, por ejemplo, no sé, hablemos de los jalapeños. Los jalapeños están a lo mejor en un rango de 20 pesos, la verdad no sé, pero una latita de chiles chipotles, ¿en cuánto cuesta? En lugar de cuenta que igual lo mismo sucede con muchas otras cosas. Hablemos de las uvas. Regularmente un kilo de uvas, ¿cuánto nos puede costar? A lo mejor 50 pesos. Cómprate un vino. Están echados a perder. Ahorita que incluso en la región de Zacatán hay muchas manzanas y todo. Bueno, ya nos cansamos de comer manzanas. ¿Qué le hacemos? Empezamos a sacar vinos. Cómprate un vino de manzana, ¿cuánto cuesta? Y surge, y lo mismo, vuelvo a decir, ese pensamiento colonizante o decolonizante surge de una necesidad. Lo mismo con el puré de tomate, lo mismo con un sinfín de cosas que surge de una necesidad para lograr un fin. Para no desperdiciar en este caso. ¿Por qué? Porque nos sirve, pero siempre y cuando lograr primero un objetivo, y no un objetivo solamente para ti, sino que puedas compartir con las demás personas. Y así con muchos de los objetos que tenemos en la actualidad han surgido de una necesidad que tú mismo te creas, y si pudiera pasar esto, y si hubiera esto, obviamente, como te decía en el ensayo y el error, vamos a tener errores y vamos a tener pérdidas también, porque eso va a estar de por medio. Pero sin embargo, en este tipo de pedagogías lo que es muy importante, tener que lograr ese fin, y más que nada a partir de una necesidad. Sí, bueno, yo llegué a esa conclusión de que surge de esta necesidad. Pues bueno, sería todo con nuestro podcast, de hablar de nuestras experiencias, ¿no? Con las actividades decolonizadoras, cómo es que se dan, y quedamos, pues creo que la conclusión de que antes se generaban estas actividades decolonizadoras, ahora nos colonizaron y se perdieron muchas empresas, muchas actividades, y ahorita estamos llegando a recuperar esta parte por las necesidades que llegamos a tener en nuestra actualidad, ¿no? Y aún todavía sigue siendo un reto para nosotros y para los maestros titulares seguir continuando con este plan y que lo pongan de veras en práctica, no más que se quede en teoría y ya no se siga la práctica. Entonces, pues nosotros como docentes, o sea, yo desde lo personal, buscar eso, ¿no? De que, como lo mencionaba, de que realmente se ponga en práctica y pues darle seguimiento, no desesperarnos a la primera, siempre seguir dándole trabajo para llegar a todo. Creo que hasta este sería nuestro podcast. Esperemos seguir con diferentes actividades de este tipo, porque pues sí generan un aprendizaje entre nosotros, y pues sería todo. Muchas gracias. Gracias.